Palabra el senador Domenech. El tema Malvinas me toca particularmente. Me considero hispanoamericano, no latinoamericano, porque el término latinoamericano fue utilizado por Francia para legitimar la ocupación de México por el rey Maximiliano. Lamentablemente, estamos tan propensos a la penetración de intereses extranjeros que hasta en términos terminológicos a veces nos manejamos mal. Somos hispanoamericanos por raza, porque somos un pueblo mestizo, somos hispanoamericanos por nuestro lenguaje y seguramente la gran mayoría de nosotros por ser católicos. Soy orgullosamente oriental. En una oportunidad una hermana mía me dijo, mirá, conseguí el pasaporte español. Y vaya si amo a España, la tierra de mis abuelos. Y yo le dije, mirá, yo voy a continuar viajando con pasaporte uruguayo, porque mi gran sueño es con ese pasaporte uruguayo ser argentino, ser paraguayo, ser boliviano, ser peruano, que lo fuimos en algún momento, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, y ser español. Creo en la gran causa hispanoamericana, creo en la patria grande que defendió José Enrique Rodó, que a veces pensamos que es simplemente una calle del barrio Cordón. Pero José Enrique Rodó hubiera estado hoy con nosotros votando esta solidaridad con los derechos de soberanía de la República Argentina. No voy a ocultar que viví gran parte de mi vida en la República Argentina, viví a mi madre, pidió para ser enterrada en la ciudad de Buenos Aires y cuando tenía avanzada edad la trasladamos allá para cumplir con su deseo. Los derechos de Hispanoamérica sobre las Islas Malvinas son incontestables. Inglaterra ha sostenido que en 1592 fueron descubiertas estas islas por John Davis, pero lo cierto es que hay cartografía más que abundante, incluso cartografía turca, que reconoce que ya eran conocidas las Islas Malvinas. Y es incuestionable que estas fueron descubiertas por Esteban Gómez, un desertor de la expedición de Magallanes. Magallanes tuvo varios sucesos de amotinamiento durante su viaje, hasta el propio Elcano se dice que se amotinó, pero como Magallanes no necesitaba Elcano porque Elcano era el piloto con verdaderos conocimientos náuticos, tuvo que tolerarlo. Los derechos de España sobre el territorio americano en oportunidad de la colonización de América son incuestionables, a tal extremo que tenemos que citar un personaje que está profundamente vinculado con nuestra historia, Louis Antoine de Bougainville, un abogado francés que abandonó la abogacía para formarse como marino militar, que peleó en la guerra franco-inglesa por el Quebec, y que habiendo sido derrotada Francia y habiendo entregado Luis XV el Quebec a Inglaterra, pensó que podía establecerse un dominio francés sobre el sur americano, y se dirige precisamente a las Islas Malvinas, pasando siempre por Montevideo, porque si observamos el mapa de América veremos que Montevideo está prácticamente en línea recta con las Malvinas, y era además el apostadero naval español, y el rey de Francia era primo del rey
de España, Carlos III. Y Bougainville, que ha pasado la historia por darle el nombre a la Santa Rita, que en Europa es conocida como la Bougainvilla, que le da el nombre a la isla mayor de las Islas Salomón, en la Melanesia, y que escribe 2 libros, uno sobre el cálculo integral, que realmente yo no leería, y otro sobre este viaje, que es de sumo interés. Y yo le recomiendo a los compatriotas leer un trabajo que se realizó en el Uruguay por un escritor argentino, Ramiro Podetti, que resume todas las visiones uruguayas sobre el tema Malvinas y lo encabeza con el estupendo alegato de Carlos María Velázquez en las Naciones Unidas, sigue con una estupenda crónica histórica por ese gran historiador que fue el doctor Abadía Icardi, y recopila algunos textos de Grosespil, de Felipe Ferreiro, de Alberto Metol Ferré, que yo creo que vale la pena leer porque es de una lectura amena, incluso los textos jurídicos, el discurso de Carlos María Velázquez en las Naciones Unidas es de una contundencia jurídica, pero además expresado en términos tan claros y tan sencillos, que es cautivante ver, leer la defensa que hace de los derechos argentinos sobre Malvinas. Y yo quiero decir que esta expedición de Bougainville es muy importante porque como Carlos III era primo de Luis XV, le pide que se retire de Malvinas porque ahí habían fundado Puerto Luis, que hoy es conocido como Puerto Soledad, porque esas islas le pertenecen a España. Y Bougainville, que había realizado ya 2 viajes, uno de ellos acompañado por el fraile Don Pernetti, que hace una crónica del Montevideo antiguo verdaderamente muy interesante, y había llevado, en un viaje llevó alrededor de 27 personas y en el otro alrededor de 80, va y retira en un tercer viaje esa población. Algunos de ellos terminan en el departamento de Durazno, apellido Benoit, ¿no? Vaya si Malvinas estará vinculado al Uruguay. Pero lo importante es que Bougainville, cuando se retira de Malvinas, labra un acta, el 2 de abril de 1767. Y esta acta tiene el valor de que él, siendo abogado y no solo marino militar, reconoce en el acta la soberanía española sobre Malvinas. Digamos que el nombre de Malvinas se le debe precisamente a los expedicionarios de Bougainville, porque los marinos eran marinos de la isla de Saint-Malo, o sea, eran maluenses, y del término maluenses terminó utilizando el término malvinenses y Malvinas. Los franceses, entonces, construyen el hoy Puerto Soledad, entonces Puerto San Luis, en la isla Soledad, y simultáneamente se da un hecho que generó cierta confusión, que fue que 2 años después de haber Bougainville establecido ese puerto en Isla Soledad, MacBride construye el que entonces llamó Puerto Egmont, en homenaje al primer lord del almirantazgo inglés. España se entera, arma una expedición y expulsa a los ingleses de Puerto Egmont. Ya Inglaterra era la mayor potencia naval del mundo occidental y le reclama a España y se llega a un curioso acuerdo. España le devolverá el puerto Egmont a los ingleses, pero eso no significa reconocimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas, y Gran Bretaña se compromete a abandonar el puerto. Y así lo hace a fines del siglo XVIII. El otro hecho importante es que un marino estadounidense, nacionalizado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, Daniel Jewett,
el 6 de noviembre de 1820 iza la bandera argentina en las Islas Malvinas. Y este hecho fue conocido por Gran Bretaña, que lo toleró pacíficamente. Recién en 1829, 9 años después, Gran Bretaña por primera vez reclama por la ocupación de las Islas Malvinas. Y el 2 de enero de 1833, los ingleses desalojan a Vernet, que había sido designado gobernador de Malvinas por el comandante político y militar de Malvinas, por el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Digamos además que Vernet estaba casado con una compatriota, con una oriental. Históricamente, entonces, los ingleses solo ocuparon las Islas Malvinas de 1766 a 1774 y la abandonaron voluntariamente. Nunca protestaron la ocupación francesa, la española, y originalmente no protestaron ni siquiera la ocupación argentina de las Islas Malvinas. De 1820 a 1829, los argentinos ocuparon, como sucesores de las Provincias Unidas, pacíficamente las Islas Malvinas y fueron desalojados violentamente por la que entonces era ya la principal potencia militar y naval del mundo. Como ya dije, Carlos María Velázquez en las Naciones Unidas realizó un alegato en el que sentó definitivamente, a mi juicio, la posición compatriota sobre el tema Malvinas, fundándose en 2 principios. El primero de ellos, que los territorios de América no pueden ser objeto de colonización. ¿Por qué? Carlos María Velázquez, que se merecería un homenaje de este Senado, este gran jurista y diplomático uruguayo, dice: 23 años antes que la Gran Bretaña procediese a ocupar las Islas Malvinas, los nuevos estados independientes de la América Española habían proclamado un principio que, como digo, constituye una de las bases de su derecho público. Esta doctrina o este principio político-jurídico es conocido con el nombre de Luti Possidetis Iuris de 1816 y fue formulado explícitamente por primera vez que sepa en la Ley Fundamental de Colombia, aprobada por el Congreso de Angostura en el año 1819. Y su alcance ha sido precisado de manera admirable en una sentencia arbitral del Consejo Federal Suizo de 24 de marzo de 1922, dictada a propósito de una cuestión de límites entre la República de Colombia y Venezuela. En definitiva, los países hispanoamericanos, como yo prefiero decir, somos legítimos sucesores del Reino de España, de todo el territorio americano. El segundo principio al que alude Carlos María Velázquez es que los Estados americanos no reconocen las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción, como señala el artículo 17 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y señala Velázquez: el no reconocimiento de la fuerza como medio para la adquisición de derechos territoriales u otras ventajas y la condena indiscriminada de la guerra de agresión han constituido una de las características más peculiares del pensamiento político-jurídico de la América Latina. Ello es parte de la herencia cultural de España, cuya tradición desde los días de Vitoria, padre y fundador del derecho de gentes, ha sido la tradición de los principios morales elevados a la categoría de principios legales, la tradición de la ley natural inscrita en el corazón de la ley positiva. Por algo, Sófocles pone en palabra de Antígona, cuando le reprocha su actitud a Creón: no creía que tus edictos valiesen más que las leyes eternas e inmutables de los dioses. Y también en el derecho internacional existen leyes eternas e inmutables. Pero digamos que esta ha sido la de Gran Bretaña respecto a la República Argentina ha sido una agresión incalificable. Hace más de 100 años, recuerda el doctor Grossiespiel,
en el Río de la Plata durante la llamada Guerra Grande, Gran Bretaña procedió a establecer un bloqueo contra los territorios de las Provincias Unidas y del Uruguay. Este bloqueo fue una odiosa forma de intervención que templó y forjó el espíritu nacional de nuestros pueblos y ayudó a elaborar el concepto de la solidaridad americana. Pocos años después, otro gran canciller uruguayo, Carlos Jerónimo Villademoros, canciller del gobierno del Cerrito, en nota al ministro de Relaciones de la Confederación Argentina, doctor Felipe Arana, precisó así la posición de su gobierno ante la agresión cometida por un país europeo contra un Estado americano. Así es que, uniendo el suyo al grito del continente indignado, declara sin excitación que mirará como injuria y ofensa propia la que en este caso se infiriese a cualquiera de las repúblicas de Sudamérica, que pondrá en acción todos sus esfuerzos y recursos para combatir la odiosa invasión y que estará pronta a correr con ellos a donde quiera que lo haga necesario el peligro común. Gros Espiel, otro notable jurista internacionalista, compatriota, hace en un breve artículo una interesante comparación entre la ocupación argentina, porque no fue una agresión de Argentina, fue un acto de legítima defensa y una reacción frente a una agresión ilegítima de la Gran Bretaña, una nueva agresión de la Gran Bretaña, porque tendremos relaciones diplomáticas, pero tenemos que saber quiénes están en contra de Hispanoamérica, y señala el paralelismo que existe entre Goa y la ocupación de Malvinas. Y dice, ¿por qué? Porque Goa fue ocupada por la India sin que nadie reaccionara, ¿no? Y lo hizo, y yo creo que hizo muy bien la India. ¿Por qué? En un caso hubo silencio, olvido y apoyo tácito a la India. ¿Por qué en otro hubo reacción militar, ataques sangrientos y arteros, ostentación anacrónica de poderío bélico y actos de agresión cumplidos con desprecio de la vida humana contra la Argentina? Porque digamos que Argentina fue atacada por la OTAN. Esa es la verdadera razón. La OTAN atacó a la República Argentina. ¿No será porque Portugal era un lejano e impotente país frente a una potencia de 450 millones de habitantes que hablan inglés, con la que las grandes potencias querían contemporizar? ¿No sería porque en cambio Argentina es un país de habla española, de solo 28 millones de habitantes, que válido únicamente de su razón se yergue frente al poder imperial de la Gran Bretaña sostenida por la fuerza incontrastable de los Estados Unidos? La comparación de estos dos casos muestra la terrible hipocresía con que actúan ciertas potencias en el campo internacional y la solidaridad que siempre une en los hechos a los imperios de habla inglesa frente a los pueblos hispánicos que han tenido tradicionalmente que sufrir su prepotencia y su desprecio. La hipocresía es aún mayor cuando Gran Bretaña pretende erigirse en ejemplo de respeto del derecho internacional, de repudio al uso de la fuerza. El mundo no olvida el colonialismo inglés, fundado en la fuerza y en el desprecio del derecho de los pueblos, ni que los que cometieron la agresión inicial en el caso de Malvinas fueron los que en 1833 desalojaron violentamente a la guarnición argentina. Este triste episodio de la sanguinaria agresión inglesa a las Malvinas puede ayudar a que nuestros pueblos comiencen a comprender la verdad, sepan en dónde están sus debilidades y sus fortalezas, conozcan a sus enemigos y a sus adversarios de siempre y sepan que solo en su solidaria unión pueden estar la garantía del respeto de sus derechos, de su desarrollo y de su futuro. Ojalá yo tuviera la elocuencia de Gros Espiel para decir lo que verdaderamente siento en esa circunstancia trágica que vivimos escuchando los relatos que hacía José Germán Araujo, que yo creo que hay partidismos y sectarismos que caen cuando los grandes intereses nacionales, porque este es un interés nacional de Hispanoamérica, lo que le pasó a la Argentina nos puede pasar a nosotros, está en juego. Lamento no tener la elocuencia de Carlos María Velázquez y de Gros Espiel para decir las cosas claritas como deben decirse. Sí quiero hacer un homenaje a los soldados argentinos que combatieron en Malvinas, muchos de ellos correntinos, provincia artiguista, en la que se honra
a Andresito, y quiero hacerlo en la persona del teniente Roberto Esteves, quien antes de ir a la guerra de Malvinas le escribe a su padre y le dice: papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios, patria o muerte. Roberto. Gracias.